estamos con Edu, vamos a tocar temas interesantes, sobre todo muy enfocados a este verano, cómo vamos a gestionar o cómo deberíamos o cómo podríamos gestionar mejor la situación. Vamos con ello. I cheated because I need. You couldn't make money any other way? Bullshit. Life is this. I like this. Who the fuck is that guy? I feel the need for speed. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre, dependiendo desde dónde, cuándo y por qué nos escuches, y bienvenido a este Ethos Byte, en el que nos falta Alberto. Por eso es un Ethos Byte, porque hay 2 de 3. ¿Cómo lo llamamos a esto? Yo creo que hoy vamos a hablar de lo que diferencia a una persona que se mantiene en forma durante años de una que no. Así que lo podríamos llamar hábitos, estrategias y sistemas de la gente que se mantiene en forma durante años. Es muy de los primeros episodios de Sí. Ethos, ¿eh? Sí, muy old school. De hecho, esto me recuerda a... Voy a ir un poco off topic para empezar, para calentar un poco. Un libro que me comentaste que habíais leído hace poco, de un sueco, de un noruego, que tenía una frase que era nunca parar. Sí, era un libro para mejorar el rendimiento en atletismo. Uh-huh. Y hablaba de que cuando la gente para es cuando luego se lesiona, cuando vuelve después de haber estado un tiempo parado. Entonces, que él intentaba pues siempre tener un mínimo que hace siempre, Uh-huh. pero no parar del todo. A no ser que una lesión te obligue, pero si no, pues no parar del todo en ninguna circunstancia, siempre mantener un mínimo. Vale, ¿cómo hacemos eso? Es decir, ¿cómo hay personas que llevan 20 años siempre estando en un buen estado de forma, a veces mejor, a veces peor, pero siempre en un estado de forma que lo ves y dices, tío, bueno, estaría como este tío el 100% de mi vida? ¿Cómo lo consiguen? ¿Cuáles son las técnicas o por dónde va su vida? Yo creo que, y te hablo de la experiencia de los 8.000 clientes que hemos tenido en 12, pero te hablo de experiencia de gente que conozco, mentores, amigos más mayores que yo, que tienen pues 5 años más, 10 años más, 15 años más, sigue estando en muy buena forma. Para dar contexto, yo tengo 40, estamos hablando de tíos de 45, 50, 55 en muy buena forma. Mi padre con 74 creo que está en muy buena forma. Mi propia situación en distintos momentos de mi vida, y yo creo que hay un mínimo tanto de lo que estás dispuesto a hacer o quieres hacer como de cómo te quieres ver y sentir, que de ahí no baja. Es decir, es gente que, imagínate, a lo mejor no puedes estar a entrenar tanto como te gustaría, pero no entreno menos de 2 veces por semana. A lo mejor no puede estar tan fuerte, tan seco, tan bien a nivel cardiovascular como te gustaría, pero tienen una serie de métricas que a lo mejor no las tienen apuntadas, las tienen en la cabeza de cómo tengo que estar en mi peor momento, ¿no? Imagínate, pues una persona que le gusta salir a correr y decir, bueno, pues en mi peor momento no quiero que mi marca en los 5 kilómetros baje de X. O no quiero en ningún momento no ser capaz de hacer X cantidad de dominadas o levantar X en press de banca o lo que sea, ¿no? O verme de determinada manera. Tienes una horquilla de la comodidad en la cual dices, esto es un concepto de 12, ¿no? Horquilla de la comodidad, que es, mi físico ideal es este, y eso es el 10 en tu cabeza. Y mi físico mínimo es este, ese es el 5. Nunca te permites bajar del 5 en ninguna circunstancia. Yo creo que la gente que se mantiene en muy buena forma es porque tiene unos estándares o una visión asociada a unas determinadas métricas en distintas áreas que hacen que ese 5 se queda ahí, de ahí no se baja. Y ese 5 implica hacer determinadas cosas, ¿no? Si tú no quieres bajar el 5 en lo que sea que para ti es un 5 a nivel de rendimiento cardiovascular, pues tendrás que hacer una serie de cosas para mantener ese 5. Si es a nivel de dominadas, tendrás que hacer dominadas. Si es a nivel de press de banca, tendrás que hacer press de banca. Hay una serie de ejercicios que transfieran. Hay una serie de métricas que van asociadas a una serie de estímulos para mantener ese mínimo, que además los estímulos para mantener mínimos son mucho menores que los estímulos para conseguir progresos, que eso es lo que mucha gente no entiende. Transformar es mucho más difícil que mantener. ¿Cuáles son tus mínimos? No hablo de los mínimos que una persona debería tener como un cliente de 12, no, ¿cuáles son los mínimos de Edu? No tengo métricas así concretas. O sea, te diría, por ejemplo, no ha habido ningún momento en mi vida adulta en la que no haya podido levantar 100 kilos en press de banca desde la primera vez que lo hice. La primera vez que lo hice creo que tenía 18 años o 19. Y desde ahí no ha habido ningún momento en el que haya bajado de eso. Llegué a tirar 145. Uh-huh. He llegado a tener épocas en las que he hecho 100 a 2-3 repeticiones. Lo normal es que nunca sea capaz de hacer menos de 5-8 repeticiones en mis momentos en los que entreno menos. Vale. No es una métrica que yo tengo que... pero más o menos es una cosa que me ayuda, ¿no? Y a lo mejor estoy una temporada sin hacer press de banca y hago flexiones con anillas, o flexiones con anillas con lastre, con una mochila lastrada, o hago flexiones en el suelo, o hago fondos en paralelas, hago otra serie de cosas, y luego vuelvo al press de banca y, pues en función de lo que he hecho, pues estoy mejor o peor, pero nunca bajo de eso. Uh-huh. Dominadas, no te sabría decir. Yo creo que en ningún momento he hecho menos de 15. Lo mejor que he hecho han sido 47. Pero no
como tampoco suelo hacer series de altas repeticiones, no lo sé. Mi forma de verlo es cuando hago varias series de a lo mejor 8 a 10 o lastradas, es la sensación que tengo de si me está permitiendo o no me está permitiendo, ¿no? Te diría que serían esos dos ejercicios, porque en el pasado también la sentadilla y el peso muerto estaban ahí, pero a raíz de que tuve 2 hernias, pues dejaron de tener importancia en mi vida, y ahora cuando hago... He tenido épocas de volver a hacer sentadilla y peso muerto, y en pocas semanas acercarme a números bastante decentes, pero el problema es que me acabo haciendo daño porque necesito ir más despacio si quiero que toda mi zona del core y la zona que me suele dar problemas, también la zona del piramidal, glúteo, la zona del cuadrado lumbar, etcétera, se adapte. Porque lo que puedo levantar como unidad completa o con las piernas o lo que sea es más que lo que mis eslabones débiles pueden hacer, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, llevo sin hacer peso muerto, como me pasó el año pasado, llevaba sin hacer peso muerto casi 10 años, y me pongo a hacer peso muerto y en cuestión de 3 semanas estoy levantando más del doble de mi peso, claro, puedo hacerlo. Pero ¿qué ocurrió? Tú lo sabes, o sea, tuve un problema en el piramidal y en el glúteo medio, me tuve que cambiarle, o sea, me dolía cuando estaba sentado, no me podía prácticamente sentar en el suelo con mis hijas, me tuve que comprar una silla específica para trabajar, de esas que apoyas las rodillas, es una historia, ¿no? Cuando he hecho sentadilla, ahí también estaba tirando con sentadilla, pues poco a poco cada vez más peso, y me pasaba lo mismo, pero tengo identificado, por ejemplo, que con la sentadilla, si hago sentadilla con barra alta a repeticiones más altas y me permito que la progresión sea más lenta, no tengo problemas. Es cuando hago barra baja, repeticiones más bajas, cuando tengo una progresión bastante más acelerada, y entonces el eslabón débil se rompe, ¿no? A nivel de cardio, no te sabría decir. Tengo épocas en las que hago un poco más o hago un poco menos, pero no tengo ninguna métrica concreta de cardio. Es más por sensaciones cuando hago deporte. A mí no me ha pasado nunca en deportes que no exijan mucho. Esto va a sonar feo, pero deportes que no exijan mucho, que me... Claro, ese era el ejemplo que iba a poner, que me quede sin aire, ¿no? Yo a veces juego al pádel con amigos y algunos juegan muy bien el primer set y a partir del segundo empiezan a jugar peor porque les ves que están visiblemente cansados. Y a mí, jugando al pádel, eso no me pasa haciendo Muay Thai. Sí. Me pasa en boxeo en función de lo que haga en boxeo también. Me pasa, por ejemplo, en boxeo, si le estás pegando al saco y estás pegando fuerte, probablemente te cansas mucho más que a lo mejor cuando estás haciendo manoplas, y depende de lo que hagas, ¿no? Si le estás pegando, por ejemplo, a la... No sé cómo se llama esto, bueno, la que le pegas fuerte, tío. El saco... No, es como una... es que tiene un nombre. ¿La pelota de agua? No. No, es cuando haces manoplas, pero es un... Joder, bueno, un pao, lo llamo yo de... Y entonces y le pegas, o sea, cuando pegas fuerte repetidas veces, ya sea en el saco, sea tal, pues te cansas mucho más, ¿no? Sí. Pero no en otros deportes. Entonces no me ha pasado nunca la situación de decir, me veo fatal a nivel cardiovascular, tengo que hacer algo. Pero porque siempre... Claro, yo te puedo decir a lo mejor, no, es que he estado sin hacer cardio no sé cuánto tiempo. En realidad no es cierto, he estado sin salir a correr o sin hacer bici, pero a lo mejor he estado haciendo boxeo 2-3 veces por semana, por ejemplo. Sí. Entonces, sí que estoy haciendo cardio, lo que pasa es que no lo estoy pensando en mi cabeza, eso es cardio. Sí. Y eso creo que es una de las cosas clave. Si, por ejemplo, no te gusta hacer cardio, yo tengo cosas en las que sí me gusta, otras en las que no, pero no lo percibes como cardio porque lo percibes como otra cosa, en tu caso ir a jugar al tenis o al baloncesto, total, estás trabajando tu capacidad cardiovascular sin percibir que estás haciendo ese trabajo, a lo mejor. Sí. Yo, de hecho, soy consciente de que he intentado en infinidad de ocasiones empezar a salir a correr. Me he comprado un reloj de 250 euros para hacer eso. He salido a correr 2 o 3 veces. Tengo algunos eslabones débiles que al final acabo muy dolorido, como puede ser Aquiles, justo la parte de encima del Aquiles, la parte del tibial, los tobillos, toda esa zona. Para mí es muy molesta salir a correr. Supongo que no tengo una buena técnica de carrera y punto. Eso y que no me gusta lo sumo en ¿qué me gusta? ¿Hacer baloncesto? Sí. ¿Qué me gusta? ¿Hacer tenis? Pues ahí lo tienes, tío. Esa zona es la zona en la que más sufre la gente cuando empieza a correr. Claro. A partir de determinada edad, sobre todo, cuando ya llevas muchos años sin hacerlo como una actividad normal en tu día a día. Y sobre todo a partir de determinado peso. Una cosa que la gente no se da cuenta es que cuando tú vas a las redes sociales y ves a gente que tiene muy buenas marcas corriendo, normalmente es gente ligera. Muy ligera. Estamos hablando no de pesar menos de 80, hablamos de pesar menos de 70, algunos menos de 65 kilos. Y sí, ya te vas. No, 1,75 m. Si te vas a la élite, menos de 60 kilos. Sí. Entonces, claro, si tú eres un tío de 84 kilos, son muchos kilos ahí que claro, que tus estructuras tienen y sobre que... asfalto, no sobre... Claro. Entonces, claro. Más la técnica de carrera que no sea correcta, más... Sí. O sea, yo tuve una época de volver a correr este año y lo que experimenté es que mi motor iba bien, es decir, a nivel cardiovascular iba muy bien. El problema era eso, era
pues el Aquiles, el sóleo, la rodilla, que el chasis no estuviese al nivel del motor, ¿no? Es decir, yo en poco tiempo estaba haciendo series de 3:30 a 3:20 el kilómetro, no siempre series de 1 kilómetro, a lo mejor hacía pues una serie a 3:30 el kilómetro, otra serie a 3:30 800 metros, otra serie a 3:30 600 metros, pero el equivalente a 3:30 kilómetros. Sí. Y cardiovascularmente rendía y en poco tiempo podía dar de sí, pero la rodilla me decía, ¿qué haces? O al principio era el Aquiles sobre todo y la parte del sóleo, luego fue más la rodilla. Entonces, esas son las típicas cosas que... Son los 40. También, pero que esas son las cosas que... Nos acercamos todos a ella. En las que creo que falla mucha gente, que es no buscar la dosis efectiva mínima para lo que están buscando, pensando también en la salud de sus articulaciones, músculos, etc. Es decir, tendemos mucho a buscar qué es lo máximo que puedo hacer, y cuando vas al máximo que puedes hacer no encuentras la zona dulce, ¿no? El sweet spot, la zona dorada, que es la que te permite poder repetir ese estímulo dentro de poco tiempo porque te has podido recuperar del estímulo anterior. Muchas veces vamos hasta el final, hasta el tope, y el problema de eso es, primero, que si vas hasta el tope no puedes repetir ese estímulo con relativa frecuencia porque tardas mucho más en recuperarte, y si lo haces es cuando te puedes hacer daño. Entonces, encontrar esa zona dorada, ese sweet spot, es importantísimo, al igual que lo es encontrar la zona del mínimo estímulo necesario para generar una adaptación o para mantener las adaptaciones que ya he conseguido. Y eso es, volviendo al tema de la gente que se mantiene en forma durante muchos años, lo que la gente que se mantiene en forma durante muchos años ha sabido hacer o bien de forma intelectual, analítica, o bien de forma instintiva. Ha encontrado ese punto. Sí. Una de las cosas que nos encontramos mucho y que el otro día lo estamos hablando, y creo que no sé si es la primera vez que lo racionalizamos en alto en una misma habitación o lo hemos hecho en otros términos, pero era una frase que a mí me mola mucho, que uno de los mayores errores del fitness es confundir herramientas con soluciones. Que en mi cabeza es confundir herramientas con parches. Vamos a racionalizarlo en alto. O sea, esto sí que lo hemos hablado, pero Sí. dime cosas en concreto. Sí. Que la gente considere que ese es el objetivo y buscamos la... Vale. Déjame pensar. Vale. Para perder grasa tengo que salir a correr, tengo que matarme a hacer cardio. No, para perder grasa lo importante es que tengas un déficit calórico sostenido a lo largo del tiempo. ¿Cómo conseguirlo? Pues lo más importante es que tu nutrición vaya acorde a tus objetivos y a tu estado de forma actual. Luego te diría que el entrenamiento de fuerza, para que mantengas la masa muscular mientras pierdes grasa, es decir, que no te conviertas en una versión más pequeña pero igual de blanda y más débil de ti mismo. Y luego ya puedes empezar a pensar en actividad física o actividad que haces en el día a día andando, lo que sea, que te pueda ayudar a incrementar ese déficit calórico. Pero si hay mucha gente que a lo mejor intenta construir la casa por el tejado, ¿no? No, voy a hacer mucho cardio, pero sigo comiendo mal, sigo bebiendo alcohol, no entreno fuerza. Es que entonces, ¿qué estás buscando? Porque si me estás diciendo que lo que buscas es mejorar tu salud cardiovascular, mejorar tu rendimiento cardiovascular, o simplemente te despeja, ok. Pero si me estás diciendo que lo haces porque quieres perder grasa y estas otras cosas no las estás haciendo, pues a lo mejor estás fallando, ¿no? Pero yo sobre todo creo que es que hay mucha gente que... Esto pasa con muchas cosas, ¿eh? Confunden el objetivo con la herramienta. Es decir, ¿el objetivo es ir al gimnasio? No, el gimnasio es una herramienta, el material que tienes en el gimnasio es una herramienta para conseguir otro objetivo, que es ganar fuerza, o es ganar masa muscular, o es lo que sea, ¿no? Entonces, si tú me dices, no, es que el objetivo es ganar masa muscular, ¿puedes hacerlo sin gimnasio? Sí. Pues que en el gimnasio es más fácil, tienes más implementos, Más tienes, eficiente. claro, y tienes mejores progresiones, tienes otras, pero lo puedes hacer sin gimnasio. ¿Puedes ganar fuerza sin ir al gimnasio? Sí. O sea, pero el objetivo en sí no es el gimnasio es la herramienta. Lo que pasa es que en muchos casos para eso en concreto es la mejor herramienta. Lo mismo ocurre con otras cosas. ¿El cardio qué es? ¿Es una herramienta para perder grasa? Puede serlo. ¿Es una herramienta para mejorar tu salud cardiovascular? Desde luego que sí. ¿Es una herramienta para despejar la cabeza? También puede serlo. Entonces, verlo incluso cada herramienta no es una herramienta para una sola cosa. A lo mejor te sirve para varias cosas en distinta medida y tienes que evaluar también cómo encajas en tu vida y qué dejas de hacer por hacer esto que estás haciendo. Otra. Te voy a poner slash, ¿cómo sería en español? Barra tumbadita, la que está en el Sí, 7. En mayúscula 7, esa sería. Perder grasa, necesito ayuno, keto, Ozempic. Es decir, todo lo que no es hacer deporte, sino es comer, ¿vale?
necesito alguna de esas cosas para poder perder grasa. Me has mezclado conceptos. Sí. Esto último que has dicho de todo lo que es hacer deporte no es... O sea, ahí me has mezclado... O sea, vamos a por partes. Dale. El ayuno. El ayuno simplemente es una herramienta para limitar la ingesta calórica a lo largo del día. Pero básicamente porque si tú tienes una ingesta, para el que no lo está viendo, para el que lo está escuchando, imagínate un quesito grande, ¿no? Que tiene, pues por un lado, proteínas, carbohidratos y grasas, por decir algo. Y eso son, cuando luego calculas las calorías, pues se las forma eso. Si yo ayuno durante el día, digamos que le estoy quitando una porción de cada una de esas cosas porque he comido teóricamente menos, porque he comido una ventana de tiempo menor. Ni siquiera es así, porque hay gente que luego compensa las calorías que no ha comido. Come menos horas al día, una ventana más pequeña, pero come más cuando come, entonces lo compensa, ¿no? Keto, ¿qué es lo que hace? Pues quito los carbohidratos. Hay otra gente que utiliza keto para otros motivos. Pero pongamos que lo haces, hablando de esto, para perder perder grasa. grasa. Quito los carbohidratos, entonces como he quitado un macronutriente, teóricamente voy a comer menos. Hay gente que incluso lo sobrecompensa comiendo una cantidad de grasa mucho mayor, entonces es relativo, ¿no? El tema que has dicho del Ozempic, que también, entre otras cosas, lo que hace también es, creo que disminuir el apetito. Es que no estoy muy puesto con el tema del Ozempic, ¿no? Pero, o sea, no sé exactamente cuál es el mecanismo por el cual funciona el Ozempic. Pero al final creo que, de nuevo, es ayunar, que es una herramienta para reducir la ingesta calórica. Quitar los carbohidratos es una herramienta para reducir la ingesta calórica. También la puedes reducir comiendo una dieta equilibrada que tenga, pues, proteínas, carbohidratos, grasas, que tenga una buena cantidad de fibra, o sea, fruta, verdura, que sea una dieta, pues, la típica dieta mediterránea de toda la vida, pero en la cual controlas las cantidades de las porciones para que no consumas más calorías de las que quieres consumir. Para mí esa es la mejor opción. Para otros entiendo que en un momento dado alguna de las opciones tipo quitar carbohidratos o tipo ayunar les puede ayudar a pegar ese salto, ese cambio que luego les permite pasar a algo más equilibrado y más sostenible. Pero no dejan de ser herramientas. No es pierdo grasa porque ayuno. No, pierdes grasa porque estás en déficit calórico. Estás en déficit calórico porque ayunas. Podrías conseguir ese déficit calórico con otras muchas cosas. Eso es lo que a veces la gente no acaba de... Estaba pensando que esa opción que planteas tú, que es pues, una dieta mediterránea con determinadas cantidades sostener el tiempo, es probablemente el tío o la tía que nos estamos imaginando que ya 20 años en forma es lo que hace. Porque me pregunto yo, ¿cómo estás 20 años con una dieta cetogénica? ¿Qué haces con, ¿qué haces con tu, Supongo. Que está bien. Bueno, de hecho, porque ni siquiera lleva tanto tiempo de moda, con lo cual no hay gente que haya estado tanto tiempo así, ¿no? Pero, por ejemplo, hay gente que a lo mejor sí hace ayuno intermitente porque les encaja en su estilo de vida. Yo durante mucho tiempo también lo he hecho, pero no pensando ayuno intermitente hasta las 2 no como y luego como antes. No, sino pues no desayuno a lo mejor porque rindo mejor en el trabajo si no desayuno y luego pues me permite hacer comidas más grandes en la comida y en la cena, y en concreto en la cena es cuando me gusta comer más. Ok, yo eso lo he hecho. Y a lo mejor desde un punto de vista de lo que es óptimo, pues podría haber hecho en lugar de eso un desayuno de proteínas y grasas y haber cenado menos e irme con una digestión menos pesada, por ejemplo, por la noche. Pues hubiera sido a lo mejor. Pero en mi caso concreto me encajaba en ese momento decir, oye, pues por la mañana bebo agua y me tomo un café, trabajo, y cuando termino de hacer la parte de mi día que requiere de más trabajo intelectual, pues entonces ya me pongo a comer, porque a mí me funciona así. Pero soy consciente de que no es la panacea. Simplemente eso me permite hacer luego otra serie de cosas, como por ejemplo si me quiero comer a lo mejor un helado por la noche, que de nuevo, ¿es lo óptimo a nivel de salud que no desayune para luego tener margen en la cena? Pues seguramente no, pero hay momentos de mi vida en los cuales, por estrés o por lo que sea, llego por la noche y es que me apetece comerme un helado, y tengo la Ninja Creamy esta que hace helados, que los puedes hacer más o menos sanos, ya depende de ti, y si quiero mantener más o menos un estado de forma determinado, pues me permite hacerlo, ya que no he ingerido X calorías por la mañana, por ejemplo. ¿Sabes qué vi el otro día y no es coña? Sueño intermitente. What? Sí. Ha salido un estudio de la universidad de la que fuera, ¿De Misco? probablemente, que era cada X... O sea, están haciendo estudios en los cuales se supone que es positivo cada X tiempo hacer ayunos de sueño de 24 horas. Muy en resumen, es una buena forma de resetear a nivel de información, porque lo que haces es estás 24 horas y después cuando duermes como un cabrón. A ver, yo no sé lo que dirá este estudio ni cómo será, pero ¿tú alguna vez has estado despierto 24 horas o más? Algunos exámenes de la carrera, sí. No me acuerdo de nada. O sea, los aprobé. Yo te puedo decir no recuerdo qué ha pasado que en la las vida. pocas veces que he estado despierto durante... O sea, de alguna vez que me ha pasado incluso más, ¿no? De decir, no ir a dormir y dormir ya al día siguiente, Justo. es decir, estar 36 horas despierto. El dolor de cabeza y la neblina mental que tenía
durante sobre todo media mañana del día que no había dormido, o Sí, sea, es terrible. eso no puede ser sano. O sea, es terrible Es absolutamente. terrible. Pues así eran los exámenes de Derecho de la Facultad Universidad de Rey Juan Carlos. Ahí la tienes. Yo, tío, yo he intentado, mira, Sí. off topic, ¿no? Yo he intentado eso, tío, de estudiar por la noche y es que no... ¿Sabes lo que pasa? Es que O sea, pero lo porque- tuyo era muy diferente a lo mío. Porque yo no conseguía, o sea, yo estaba ahí, lo he intentado alguna vez, de hecho yo recuerdo que iba a Pozuelo en Madrid, Pozuelo estaba cerca de mi facultad, estaba en Ujú. Somosaguas. Y mi facultad pues cerraba creo que a las 8 o las 9 de algo así, y alguna vez pues con algunos amigos pues había una biblioteca 24 horas en Pozuelo, pues íbamos. ¿Así? Y tío, es que fui 2 o 3 veces y a las 12:30, literalmente a las 12:30, 1 me volví a mi casa porque dije, si es que he estado desde las 10 hasta ahora y es que no estoy, o sea, estoy delante de esto y no, o sea, a no ser que me pudiese ir a hacer cosas que fueran, yo estudio económicas, entonces si había cosas de matemáticas o de estadística que requería de cálculos de probabilidad y tal igual, o sea, si era hacer problemas, ecuaciones y Ah, es historias, no, sí, ahí sí, pero porque ahí Ah. estoy haciendo algo. Ya. Si era memorizar algo, o sea, yo me ponía delante del libro a las 11 de la noche y mi cabeza se iba a... Yo al revés. Y se marchó... O sea, yo estaba en otro lado, o sea, no... Lo que me pasa es que yo durante toda la carrera trabajé, entonces yo iba muy poco a la universidad. Entonces yo un mes antes de los exámenes me plantaba ante cosas que, pues derecho administrativo, no sé. Entonces yo me plantaba delante de cosas que tenía que memorizar y vomitar al día siguiente. Entonces pues estaba durante un mes antes estudiando y sobre todo algo que empecé a entender a partir de tercero de carrera, creo que era la noche de antes del examen estudiarla completa. Es decir, yo por la tarde me echaba una siesta, iba a cenar y estudiaba de 12 a 8 y a las 8 iba al examen, por ejemplo. Igual lo tenías fresquísimo, pero Tenía luego fresquísimo, vomitaba perfectamente, me iba a dormir y me decían, ¿de qué has hecho el examen? Y decía, no tengo ni puta idea. yo, Lo he tío, aprobado, pero no tengo mira, ni idea. esto ya es entrar en un tema completamente off topic, que es el tema de la educación, ¿no? Pero a mí nunca se me ha dado bien memorizar. Y en nuestro sistema educativo, tanto si hablamos de colegios como de universidades, una de las cosas que más se prima es la capacidad para lo que dices tú, vomitarlo, ¿no? Es memoriza y vomita. Y es que a mí nunca se me ha dado bien, pero porque por cómo tengo configurado el cerebro o lo que sea, no porque tenga mala memoria, y eso tú lo sabes, mi memoria de hecho es bastante Sí. buena. El tema es que soy incapaz de ponerme ahí y leer algo que no me interesa y absorberlo. Entonces, si, por ejemplo, con historia no me pasaba porque la historia me interesaba. Entonces, para mí la historia era como leer un cuento de lo que ha pasado, no sé qué, intentaba entender los mecanismos por los que ocurrían determinadas cosas, etc. Entonces, con historia no me pasaba eso, pero con otro tipo de cosas era como... Y con historia depende también de qué punto de la historia y demás, ¿no? Me ponía ahí, es que no soy incapaz, tío. Porque, por ejemplo, no me pasaba con historia. Historia, la normal, digamos. Sí me pasaba, por ejemplo, con historia económica de España, eso era para pegarse un tiro. Tenías que aprender cuántas cabezas de ganado había en el siglo XVI cuando no sé qué. Dicen, ¿qué me estás contando? Claro, entonces era incapaz, tío. Esto es ya otra cosa que es completamente off topic, que es el sistema educativo. Sí. Pero... Yo es que como me conoces, una de las herramientas que utilizo yo para sobrevivir a la cantidad de cosas que tengo que hacer es el drama. Bueno, sí. Pero es una buena herramienta. Porque Que de hecho el trabajo sale. pasa mucho que te digo, pero no seas, o sea, como dices, no, porque te ves, no quiero decir tampoco. Pues para mí el drama era no seguir con mis 2-3 mejores amigos de la universidad y quedarme detrás. Para mí eso era un toque de ego importantísimo. Entonces, si había que estudiar, o sea, si tenía que morir intentando... por no tener aprobar que ese intentar hacer examen, amigos nuevos, lo que fuera. Venga, seguimos, volvemos. Algo importante que sobre todo nos va a pasar a personas por encima de los 30-35 años, trabajos complicados, hijos, veranos, situaciones. La vida nunca sale como te la planteas. No hay un plan perfecto porque no hay una situación perfecta y en cuanto la hay, a la media hora ha cambiado. Claro, eso somos capaces de más o menos manejarlo bien en el día a día con respecto al trabajo, con respecto a los niños, o casi todos somos capaces de hacerlo, pero no somos capaces de hacerlo normalmente en nuestra nutrición, en nuestro entrenamiento. ¿Cómo enfocamos esto? Bueno, lo primero creo que cuando la vida se complica y a lo mejor la gente es capaz de encontrar soluciones a problemas laborales o familiares es porque sienten que es una obligación. Mientras que con el tema de la nutrición y entrenamiento es como, no es una obligación, es algo que hago por mí, entonces tu propia estética, tu propia salud, tu propio rendimiento lo puedes dejar de lado, no estás fallándole a nadie o piensas que no estás fallándole a nadie por hacer eso, te fallas a ti mismo, pero quiero decir, o sea, no... Dentro de eso también está el tema de incluso la gente que piensa, bueno, no voy a priorizarme a mí mismo porque eso es egoísta, lo que tengo que hacer es solucionar este problema primero, esto, lo otro, ¿no?
Entonces ahí hay un problema simplemente creo de percepción, ¿no? De lo que realmente importa y lo que no, y no nos damos cuenta de que pequeñas decisiones que no tienen impacto en unos días o en una semana tienen impacto en el largo plazo. Si tú no cuidas de tu salud, yo no estoy hablando de estética, estoy hablando de salud. Y estoy hablando de qué tal envejece, estoy hablando de pues cómo va a afectar eso tanto a que estés aquí más o menos tiempo como incluso a tus capacidades cognitivas o capacidades físicas porque hagas más o menos hincapié en cuidar de tu salud. Esto es un ejemplo que pusimos hace tiempo, que es como lavarte los dientes, ¿no? Si yo no me lavo los dientes esta mañana, pues a lo mejor me huele el aliento a café luego, pero tampoco es nada del otro mundo. No me los lavo por la noche, pues a lo mejor mañana, cuando ya pasa una semana, ya no puedo estar cerca de mí sin que el aliento me huela terrible, me huela a alcantarilla. No lo he hecho esto, por cierto. ¿Cómo sería? ¿Ayuno de dientes? Si no te lavas los dientes durante X meses, pues vas a tener problemas dentales serios. Yo creo que esto es lo mismo, no vas a entrenar un día o no cuidas lo que comes. Y cuidar lo que como, no estoy hablando de hacer dieta, estoy hablando de que hay gente que come como niños de 3 años a los que les dan barra libre. O sea, literalmente. Entonces, si no cuidas durante un día, 2, 3, una semana, el impacto en tu salud tampoco es tan grande, a no ser que hagas unos excesos terribles. Pero si pasan las semanas y pasan los meses, entonces sí. Y yo creo que ahí es donde, por un lado, tenemos que pararnos a ver, oye, si tengo una época complicada y no puedo entrenar tanto como me gustaría, también como me gustaría, comer también como me gustaría, lo que sea, ¿qué es lo mínimo que puedo hacer para no acabar en el hoyo dentro de unos meses? ¿Qué es lo mínimo que puedo hacer para no echar por tierra mi salud? Ya no estamos hablando ni siquiera de la estética, ¿no? Y ahí pues creo que entra en juego el decir, oye, pues de nuevo, comer pues, verdura, comer fruta, comer proteína, hidratarte bien, no excederte con el alcohol, no excederte con la cafeína. Hay mucha gente, por ejemplo, que tiene claro el no excederse con el alcohol, pero que se bebe 5 o 6 bebidas de cafeína, ya sean cafés o bebidas energéticas al día. Entonces, creo que esa parte es importante. ¿Cuál es el mínimo que tengo que hacer en cuanto a las decisiones que tomo en el día a día para que mi salud no se resienta? Podemos bajarlo a tierra, es decir, estamos a 28 de junio. Verano. Todos tenemos ya el verano en la cabeza y todos sabemos que vamos a estar X días fuera, ¿vale? Donde igual no tengo acceso a gimnasio, igual no tengo acceso a cocina normalmente. Ya. ¿Quién se va a un hotel 2 semanas? Casi todo el mundo pillamos un apartamento y tal. ¿Cuál es ese mínimo? Mira, por ejemplo, desayunas en casa normalmente, entonces elige un desayuno que sea un desayuno bien, ¿no? Es decir, no te infles a bollos y a tal, ¿vale? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a comer en un chiringuito? Por ejemplo, que pasa mucho. Pues vas a comer en un chiringuito y cuando vas a comer en un chiringuito, pues a lo mejor si quieres tomarte una cerveza, tomas una cerveza, pero no te tomas 4. A lo mejor pides una pizza de fruta como postre en lugar de pedir pues, lo que sea de postre y tal. Tienes la opción de pedir, por ejemplo, cosas a la plancha en lugar de fritas. No quiere decir que siempre vayas a pedir cosas a la plancha, quiere decir que no siempre las pidas fritas y no siempre te bebas 4 cervezas y no siempre te tomes un postre. Que tengas eso en mente. Y a lo mejor cenas en casa y tienes la opción de nuevo, pues cenar bien. O a lo mejor un día vas a comer un chiringuito y a la vez vas a cenar fuera. Pues entonces a lo mejor tienes que tener un poco más de cuidado, de decir, oye, pues si sé que voy a cenar fuera, pues a lo mejor en el chiringuito intento comer lo mejor posible porque sé que luego en la cena, o viceversa, en el chiringuito he tomado un par de cervezas y he comido fritanga y no sé qué tal y cual, pues luego cuando voy por la noche, pues intento pedirme, yo que sé, un pollo a la plancha con una guarnición de verdura. Porque si un día te tomas 4 o 5 cervezas y fritanga y patatas fritas y un postre en el chiringuito y luego por la noche haces algo parecido, no es el fin del mundo. Pero si estás de vacaciones 2 semanas y haces eso todos los días, esas vacaciones, cuando vuelvas de vacaciones te habrás dado cuenta de que, pues, si te preocupaba hasta ese momento tu estado de forma, has tirado gran parte de tu estado de forma a la basura y tienes que empezar desde varias casillas en el tablero más atrás. Entonces simplemente es eso. Yo a esto es algo a lo que cuando hacemos alusión a esto en 12, con los clientes llamamos controla daños. No es no disfrutes de tus vacaciones, no disfrutes de tus amigos, no disfrutes de una barbacoa o de tu familia, es controla daños. Es si tu hijo se quiere tomar un helado contigo dando un paseo por la playa, no seas idiota y tómate un helado con tu hijo. Pero a lo mejor si ya te has tomado, por ejemplo, algo de fritanga y una cerveza en la comida, pues no hace falta que luego llegues a casa y te bebas otras 3 cervezas por la noche. O sea, que sepas dónde determinadas decisiones tienen mayor impacto, no solo ya a nivel de salud o estética o lo que sea, sino a nivel de disfrutar de la vida. Ese helado con tu hijo en la playa seguramente para ti valga. A lo mejor beberte una cerveza cuando estás viendo a España en octavos o en cuartos de final, pues pueda tener sentido más que bebértela tú solo por la noche porque sí. Entonces, pues encontrar qué situaciones
tienen sentido que digas, aquí voy a ser flexible y voy a ser flexible por esto. Y que no conviertas una comida puntual, una decisión puntual, en una semana entera de decisiones que se alejen de lo que normalmente sueles hacer porque entonces pierdes el rumbo. Entrenamiento, nutrición. Nutrición acabamos de cubrir. Entrenamiento. ¿Qué harías? Estoy en La Manga. 2 semanas. ¿Estás desvelando dónde vas a ir este verano? Sí, todos los años voy. Ya está, todos los años voy. Punto. Corramos un Seguimos, tupido verano. Así está. Lamentablemente. Entrenamiento. Entiendo que no voy a entrenar todos los días. Entiendo que posiblemente no tenga acceso a gimnasio o el gimnasio esté muy lejos y que tengo un poco de material. ¿Qué narices hago? Vale, yo lo que haría sería, me plantearía cuántos días es probable que entrene. Voy a entrenar 2 días, 3 o 4. Bien. Si voy a entrenar 2 días, haría 2 entrenamientos full body, es decir, cubriría todo el cuerpo. Me centraría en los patrones de movimiento principales. Empuje, tracción, patrón de sentadilla, patrón de bisagra de cadera y a lo mejor trabajar algo el core. 2 entrenos, el lunes y el jueves, el martes y el viernes, el martes y el sábado, lo que sea, algo así, te dejas 3 o 4 días entre ellos y cubres todo el cuerpo. Si voy a entrenar 3 días, seguramente haga también esa opción, la opción de los full body, haga 3 full body, pero a lo mejor hago 3 full body diferentes por trabajar distintos ejercicios, tanto de cara a mantenerme entretenido como de cara a distribuir la carga a nivel articular y muscular de una forma ligeramente diferente. No repetir siempre el mismo ejercicio si puedo. También podría hacer, por ejemplo, si entreno 3 días, un día dedicado al tren superior, otro al tren inferior y otro a hacer full body. Y si entreno 4 días, pues a lo mejor hacer un día tren superior, otro tren inferior, otro día tren superior, otro tren inferior. Si día tren superior y tren inferior, lo que haría es, los días de tren superior trabajaría el empuje en distintos planos, pues puede ser horizontal y vertical, o puede ser inclinado y declinado. La tracción, lo mismo. Y a lo mejor también trabajaría algo de trabajo pues de flexión y extensión de codo o algo así. Ahora podemos entrar, si quieres, en ejercicios concretos. Y con el tren inferior, pues oye, patrón de sentadilla, ya sea bilateral o unilateral. Unilateral podría ser una sentadilla búlgara, podrían ser unas zancadas, podría ser una sentadilla split o algo así. Bilateral es una sentadilla toda la vida, que la puedes hacer pues, tú solo sin nada, o puedes coger algo de peso o lo que sea. Que algo de peso puede ser una mochila con unos libros, tampoco hace falta. O una mochila con unas botellas de agua que te has comprado en el supermercado. O sea, no hace falta complicarse. Y patrón de bisagra de cadera, que es el mismo gesto que cuando haces un peso muerto rumano, o sea, que es flexionar la cadera, hacer así, que lo puedes hacer, por ejemplo, a una sola pierna sin lastre, o de lastre de nuevo, puedes coger una mochila con botellas de agua dentro, con un bidón de agua o lo que sea, y lo haces, ¿no? Respecto a los ejercicios, yo cuando no tengo material disponible, lo que me suelo llevar a todos sitios es unas anillas, porque las anillas me permiten hacer muchas cosas, me permiten hacer flexiones en anillas, me permiten hacer remos de distintos tipos, me permiten hacer, por ejemplo, si quiero trabajar los isquios, puedo estar tumbado boca arriba con los pies en las anillas y hacer un cool femoral con ello. O con unas anillas o un TRX, por ejemplo. Me permiten, si quiero hacer una sentadilla, por ejemplo, a una pierna, en la cual yo me estoy agarrando a las anillas, me dan equilibrio, no tiro de ellas para subir, pero trabajo a una sola pierna, ¿no? Una pistol squat. Puedo hacer muchas cosas con anillas. Unas gomas elásticas también pueden ser muy útiles. Entonces, tú al final piensa en, cuando trabajo empuje, ¿qué trabajo? Pectorales, hombros y tríceps. Cuando trabajo tracciones, ¿qué trabajo? Espalda, bíceps, hombro posterior. Cuando trabajo patrón de sentadilla, estoy trabajando glúteos y estoy trabajando cuádriceps, fundamentalmente. Cuando trabajo patrón de bisagra de cadera, trabajo isquios y trabajo glúteos. Si luego quiero hacer, por ejemplo, flexión de codo, bíceps, extensión de codo, tríceps, que lo puedes hacer con unas anillas. Yo he subido, por ejemplo, en Twitter muchas veces ejercicios que hago con unas anillas de bíceps, de tríceps, etc. Oye, es que quiero trabajar los gemelos. Para los gemelos no necesitas nada. Y no es que no tengo rango de movimiento si lo hago directamente en el suelo. Bueno, pues entonces ponte inclinado con una pared y te va a dar más rango de movimiento de flexión de tobillo. Si quiero trabajar el tibial anterior, que es la parte delantera de la tibia, ¿cómo lo hago? Pues te pones en una pared con los pies delante y levantas las puntas. Especialmente desagradables. Entonces, sí, pero que hay muchas formas de trabajar. Es que hay mucha gente que no conoce todas las alternativas que tiene y luego también se dan casos de estar muy obsesionado con ejercicios concretos y no ver las alternativas que hay para los mismos patrones de movimiento. Y a lo mejor me dices, ya, pero es que no es lo mismo hacer zancadas con mi propio peso o con unos bidones de agua que hacer sentadilla jaque en el gimnasio. Sí, ya lo sé, hijo mío, pero te vas a la manga 2 semanas y me estás pidiendo qué puedo hacer en la manga 2 semanas para no volver a empezar de cero o para mantenerme más o menos activo. No me estás diciendo cuál es el mejor ejercicio si quiero hipertrofiar los cuádriceps. Pues eso no me lo estás preguntando. Porque a lo mejor te diría, pues a lo mejor con las circunstancias que tienes ahora mismo no te lo puedo dar. Sí.
o te subes a tu mujer encima y empiezas a hacer sentadillas con ella. Pero claro, igual está feo. Vale. Igual se cae, se parte la crisma y... ¿Qué pasó, no? Que papá... Y sentadillas en el hospital todo el verano. Movimiento diario. Sería, digamos, el tercer pilar. Ujú. Estando en la playa, estando en la montaña, estando en la piscina, estando donde estés de vacaciones, te puedes mover. Y te puede ayudar mucho a gestionar, además, momentos de nutrición complicados, entiendo, ¿no? Sí, yo creo que muchas veces pensamos en el movimiento o en la actividad física como algo asociado a un ejercicio concreto, un deporte concreto o ir al gimnasio. No nos damos cuenta de que simplemente andar, subir escaleras o lo que sea, eso es actividad física, que la puedes integrar en tu día a día. Es decir, tú puedes en la playa estar todo el día tumbado en la toalla o puedes ir a dar un paseo por la playa. No es que tengo hijos, llévate a tus hijos de paseo. No tienes por qué ir tú solo. No, pues es que me van a robar las cosas. Bueno, pues si estás tú solo es complicado, pero si estás con tu mujer, pues por ejemplo, uno de vosotros se queda con las cosas, el otro se va a dar un paseo. Siempre hay formas, si quieres encontrar la forma de hacerlo, ¿no? A lo mejor estás visitando una ciudad nueva, estás haciendo turismo, pues tienes la opción de ir en transporte público a todos lados, o en taxi, o en Uber, o en lo que sea, o puedes darte paseos. Y yo cuando hago turismo normalmente no me quita 20.000 pasos al día nadie, porque acabo andando muchísimo. Te haces un free tour y ya has cubierto Claro. 10.000, 12.000 pasos. Cosas como, por ejemplo, buscar side quests. ¿Qué quiero decir con buscar side quests? Yo qué sé, estás de viaje y necesito un traje de baño, necesito crema o necesito lo que sea. Y en lugar de ir a Amazon y que me lo traigan mañana aquí, o en lugar de me bajo a dar un paseo y a buscar eso que estoy buscando. A lo mejor alguien te llama por teléfono y en lugar de estar hablando en el sofá de casa, te das un paseo mientras hablas por teléfono. A lo mejor, en lugar de hacer scroll 45 minutos sentado en un sofá, te vas a dar un paseo escuchando un podcast o un audiolibro o algo por el estilo, o aprovechas para llamar a alguien mientras das un paseo. Hay formas de integrar el movimiento en tu vida sin tener que agendarlo como un deporte o un partido de algo o una sesión de gimnasio. En el metro, subo las escaleras normales, subo las escaleras mecánicas o cojo el ascensor. Si es que siempre hay formas. Volvamos a la parte del entrenamiento, pero tengo una duda. Como tú sabes, estoy tochísimo últimamente. O sea, estoy muy tocho, especialmente tocho. ¿Cómo adapto determinados ejercicios en los que, joder, me siento muy orgulloso de llegar a determinadas marcas, press de banca, sentadilla, peso muerto, pam? Eso a un verano en el que tengo muy poco material y es posible que mentalmente alguien detrás de mi cabeza diga, pero ¿para qué haces esto? ¿Cómo puedo darme un pelín más de estímulo? No sé si es la pregunta adecuada, pero creo que sabes por dónde voy. Si tienes unas anillas, puedes hacer muchas cosas que son bastante complejas, no son nada fáciles de hacer. En todas cosas por la falta de estabilidad, pero hay otros ejercicios que ya no es la falta de estabilidad, que literalmente la carga que levantas es elevada, ¿no? Por ejemplo, el tema de la falta de estabilidad no es lo mismo hacer unas flexiones en el suelo que hacer unas flexiones en anillas. Y unas flexiones en anillas las puedes hacer con un rango de movimiento muy amplio. Yeah. Y si además las haces con los pies elevados en algo, pues ya ni te cuento. O unos dips, unos fondos en anillas y con un rango de movimiento. Claro. Ahí tienes que tener cuidado con no abrir mucho los codos porque entonces te puedes hacer daño a los hombros. Un remo, dirás, no, un remo en anillas así inclinadas, que eso no me supone nada. Bueno, es que lo puedes hacer horizontal, es decir, o lo puedes hacer horizontal con los pies elevados, o incluso yo subí hace, no sé, cosa de un mes, un vídeo a Twitter mío, entrenando yo, pues con una barra y unas anillas, y lo que hacía era que me ponía en posición como de tack front lever. ¿Sabes lo que es? Un front lever es esto que te cuelgas así con las piernas. Tack front lever es eso, pero con las rodillas dobladas, con unas anillas, y entonces hacía remo. Pues colgado completamente boca Literalmente abajo. estoy haciendo remo con todo mi peso corporal. Eso es. Y hacía series pues de 8 a 10 o de 8 a 12 o algo así. Entonces, Yeah. siempre hay opciones. Muchas veces la gente con el peso corporal dice, no, pues que no puedo. El peso corporal lo que ocurre es que para la gente que tiene poco nivel es suficiente estímulo para progresar. Para la gente que tiene más nivel, el problema es que algunas de las cosas requieren de habilidades, de estabilizadores. Es decir, hay ejercicios muy complejos, pero que a lo mejor no tienes la capacidad de estabilizarlo para poder hacerlo, por ejemplo. Pero yo ahí lo que te diría es eso, por ejemplo, en tu caso. A lo mejor te resultaría tremendamente complejo hacer esos remos que te digo con todo tu peso corporal y tal y cual. Y entonces ya dices, pues a lo mejor esto sí que era. En tu caso, a lo mejor la regresión que haría sería remo horizontal con los pies ligeramente elevados. Eso sería una buena opción. O sea, el remo inclinado se te queda muy corto. Remo horizontal con pies elevados, creo que la primera serie no te resultaría súper complicada, pero ya si haces más series sí. El otro que te he dicho, creo que en tu caso, que pesas más que yo, te resultaría especialmente complicado porque además no tienes, no has trabajado con anillas como yo he hecho anteriormente, Claro, o lo que sí, sea. sí, Entonces, yo tengo cero experiencia con no ello. tendría sentido si solo tienes 2 semanas. Es que no vas a desarrollar, no vas a tener suficiente tiempo para desarrollar la habilidad de poder sacarle Yep. rendimiento a ese ejercicio. Porque siempre hay opciones. Me dices, imagínate, no, pero
¿Y para pierna qué hago? Digo, pistol squats. Pistol squats, que es sentadilla a una sola pierna con la otra pierna así en el frente. Pero es que no puedo hacerla porque no tengo movilidad en el tobillo. Eleva el talón de la pierna que va a trabajar. Es que no tengo suficiente, me dirás, a nivel de skills, ¿no? De habilidad, no tengo suficiente estabilidad, suficiente equilibrio para hacerla. Coge las anillas, Y te pero agarras, ¿no? úsalas para que te den equilibrio, estabilidad y ya está. O sea, no para subir, no tirar, ¿no? Exacto. Eso es. Y entonces, mira, ya verás a ver qué tal hacer sentadillas a una sola pierna. Es decir, opciones hay. Lo que pasa es que muchas veces son opciones que muchas veces la gente no las conoce o a nivel de ego es complicado de gestionar. Es decir, que es que esto con mi... esto es complicado de hacer, ¿eh? Sí, total. Vale, yo creo que es una buena píldora esa que acabamos de hacer, ¿no? Para enfocar bien el verano. Sí, de hecho, para los que nos estén escuchando, toda esta conversación surge, entre otras cosas, porque hemos sacado una especie de curso cubriendo estas áreas. Entonces, Carlo, antes de tener esta conversación, me dijo, oye, tío, en el Ethos Byte de hoy, ¿de qué podemos hablar? ¿Te parece que hablemos del tema del curso? Le he dicho, oye, pues mira, ya que lo tenemos fresco, si quieres, podemos hablar de estas cosas. Y para la gente que le interese, lo único que tiene que hacer es suscribirse, dejarnos su email y se lo mandaremos por email, tanto en formato escrito como en formato vídeo. Sí. Un curso en el que cubrimos cómo planificar tu propio plan de mínimos. Sí, tendréis ahí en la descripción de donde estéis escuchando eso el enlace donde podéis meter el correo y os esperamos que os guste, como siempre, mucho feedback. Edu, claro, aquí está sonando la música y todo esto, pero nosotros no lo escuchamos. Deberíamos tener una especie de productor en directo. Sí. Nico, my man. Sí. Nico, ¿qué pasa, tío? Vente aquí en directo. ¿Te imaginas Nico en plan DJ ya completo, así? Nico, méteme aplausos. O dices una gilipollez, pero te mete las risas de enlatadas y tal. Sería cojonudo. Del Big Bang Theory. Por si no te has dado cuenta, Nico, ya era el momento de meter las risas. Eso es, ahí está. Edu, gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao, Hasta chao, luego. chao.